Buenos días, amigos, amigas. Quisiera invitarles a leer en el libro de los Hechos, el capítulo 10. Vamos a leer versículo 42 y 43. Hechos, capítulo 10, versículo 42 y 43. En algunas Biblias, la página 1015. Dice la palabra del Señor, hablando acerca de el Señor, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hemos leído Hechos 10, 42 y 43. En el comienzo del Evangelio, el Señor había estado hacía poco tiempo crucificado, muerto, sepultado, resucitado. ¿Y qué se predicaba? En este mismo capítulo se nos dice que el Señor anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hacía sanidades el Señor, las hacía, pero eso no era lo importante. Predicaban nuestros hermanos en el siglo I. Lo importante es lo que hemos leído en el versículo 43, que todos, sin acepción de personas, todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Obviamente en este texto podemos hacer una pregunta a nuestros amigos que nos acompañan en esta tarde. ¿Tienes tú los pecados perdonados por Dios? ¿Tus pecados han sido en algún momento de tu vida perdonados? Porque eso es lo que dice el texto. Los que creen en el Señor Jesucristo reciben perdón de pecados por su nombre. Perdón de pecados por su nombre. Y podemos hacer más preguntas. ¿Qué es el pecado? ¿O qué son los pecados? En Gálatas capítulo 5 aparece un listado muy largo de los pecados que el hombre hace. Vamos a leerlo. Escuche con atención, porque es como si estuviéramos viendo lo que sucede en el día de hoy. En Gálatas 5, del 19 en adelante. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Este es un listado. Si tú has cometido alguno de los hechos que hemos leído, estás practicando el pecado. Esos son los pecados. Otro listado agrega también la mentira. Dice el libro de Apocalipsis que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. La mentira, que a veces la consideramos incluso como algo poco importante. Hay personas que se justifican a sí mismas y dicen, pero era una mentira blanca. Pero delante de Dios solamente hay mentiras. No hay ni mentira blanca, ni mentira piadosa, solamente hay mentira. Mentira. ¿Y la mentira es un pecado?
así como todos los pecados que hemos considerado. Y en Corintios aparece otra lista también, donde se nos menciona otro pecado, otros pecados. En Primera de Corintios, capítulo 6, dice: fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, son pecados, pecados. ¿Se fija que Dios es claro en su palabra? ¿Cuántas de las cosas que yo mencioné en el día de hoy son lo más normal, lo más común? Y la gente dice, pero si todos lo hacen, ¿qué tiene de malo? La juventud, casi por costumbre, fornicando, mintiendo, emborrachándose, como lo normal. Una persona dijo, es que estaba viviendo la vida universitaria común y corriente, como todos los jóvenes, para justificar su pecado. Pero Dios no anda con ambigüedades. Desde el siglo I están estos pecados escritos en la Escritura. Y por eso es que necesitamos el perdón de nuestros pecados, de nuestras maldades, porque hemos ofendido a Dios. Y el día que tú entiendas que tu mentira ofende a Dios, que tus malas palabras ofenden a Dios, vas a entender que el pecado es contra Dios. Hay personas que están en adulterio y han engañado a sus esposos y han hecho sufrir a la familia, pero no es que han dañado a sus hijos o a su esposo. El daño más grande es hacia Dios. Han pecado contra Dios y lo demás son consecuencias de aquellos pecados. Las borracheras, en el día de hoy, ¿cómo se le llama? Diversión. Lo pasamos muy bien, quedamos todos curados, dice. No se podía ni levantar de tan curado que quedó. ¿Y la Biblia cómo llama la borrachera? Pecado, pecado. ¿Te fijas que nuestro concepto de la realidad no es el mismo que tenemos en cuanto a lo que Dios tiene? Pero Dios es claro, Dios lo dice, eso es pecado, no es ni diversión y no le da otro nombre, dice pecado, pecado. Pero a los Corintios donde leímos, dice, le dice Pablo que muchos eran estas cosas, pero ya habían cambiado. Y eso es una esperanza tremenda, porque si tú eres un estafador, si tú eres un idólatra, si tú eres un fornicario, un adúltero, hay esperanza para ti, porque la iglesia de los Corintios estaba compuesta de personas que en su pasado habían sido estafadores, borrachos, delincuentes, estafadores, avaros, ladrones, y eran parte de la iglesia, porque Dios había perdonado sus pecados. Y ese era el mensaje, era la buena noticia. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, sin acepción de personas, no es un grupo escogido, privilegiado, selecto, que puede alcanzar la salvación. Es toda persona que cree en el Señor Jesucristo puede ser salvo. No es por tus méritos, no es por tus obras, es por tu fe en el Señor Jesucristo.
Él murió por nuestros pecados. Él murió por nuestra maldad. Todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados. ¿Acaso es el que da más ofrenda, limosna, los diezmos a la iglesia, dicen, está más cerca de Dios? De ninguna manera. Es que el Evangelio no hace distinción de personas. El pobre, el rico, los dos tienen que humillarse para reconocer su pecado y pedir perdón a Dios. Creer en el Señor Jesucristo. Y si creemos en Él, recibiremos perdón de pecados. Algunos están trabajando para el perdón de sus pecados, golpeando puerta a puerta, golpeando puerta a puerta, para hacer la cuota de personas que visitarán. Decía una persona, tengo que llegar a notar cuántas personas visité en el día de hoy, porque así estoy trabajando para entrar en el reino de los cielos. Amigo, amiga, no es por tus obras, no es por tus méritos, es por creer, como dice aquí, por creer en el Señor Jesucristo y recibimos perdón de pecados. Es que el Señor Jesucristo fue el que murió, el Señor Jesucristo fue el que resucitó, no fue un ángel, no fue Gabriel, no fue Miguel, no fue María. María, una muy buena hermana, un ejemplo a seguir, una mujer virtuosa, pero ella no murió en la cruz por mis pecados. No murió en la cruz por mis pecados. Es el Señor Jesucristo que murió en la cruz por mis pecados y perdonó mis pecados. Y Él murió y resucitó de entre los muertos. Dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no todo el pueblo, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Es que Dios quiere mostrar su infinita misericordia para con los hombres, en que siendo aún pecadores, Cristo el Señor murió por nosotros, murió por nuestros pecados, y Él resucitó de entre los muertos, comió, bebió con sus apóstoles, lo vieron resucitado. Tomás vio su costado, vio sus manos. El Señor le dijo, mete tu mano en mi costado, mete tu dedo en mi mano, y no seas incrédulo, sino creyente. Eso es lo que invitamos nosotros, amigos. No te invitamos a seguir una religión, no te invitamos a seguir los estatutos de tal o cual congregación, te invitamos a creer en el Señor Jesucristo como tu Salvador personal, como el que ha perdonado tus pecados. ¿Y por qué la urgencia? Porque aquí en el verso 42 dice, Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Es que el Señor que ofrece salvación, el Señor que espera con los brazos abiertos para que tú te acerques a Él se presenta también como el juez. Todo el juicio el Padre lo ha dado al Hijo. Y este juez es un juez justo, que no tendrá por inocente al culpable. Puedes pensar en el amor de Dios, en la misericordia, en la bondad de Dios, pero también piensa que Dios es un Dios justo. Y el Señor Jesucristo como juez también es juez justo y no tendrá por inocente al culpable. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Cree en el Señor Jesucristo
y serás salvo, tendrás seguridad eterna, perdón de pecados y vida eterna. Que el Señor bendiga su palabra.